por qué se caracterizan los masones hoy en día? En los masones el principio fundamental de su filosofía es que consideran a Dios el gran arquitecto del universo. Es una filosofía agnóstica que no nos pone a un Dios con voluntad, sino que el Dios lo empapa todo, lo construye todo, lo tiene todo dentro de sí mismo. Es una filosofía agnóstico-panteísta. Entonces no se puede llevar cristianos, católicos... Sí, son cristianos, pero no son católicos ortodoxos. Hay una cierta heterodoxia ahí. De hecho, la Iglesia Católica condenó a la masonería porque hay elementos doctrinales que no cuadran. De hecho, los masones, por ejemplo, utilizan libros sagrados que no están contemplados en las Sagradas Escrituras, como por ejemplo los evangelios apócrifos. Y volviendo al tema con el que habíamos empezado, efectivamente el Temple era absolutamente inocente de esas acusaciones. Hombre, a lo mejor alguno era homosexual, pero bueno, entre 40.000 personas la verdad es que podía verlo perfectamente. Los grandes maestros del Temple eran gente muy piadosa, a las que simplemente se les montó un proceso ad hoc para que terminara la hoguera. De todas maneras, Felipe IV se llevó un chasco porque no encontró ni oro ni nada. O sea, vamos, lo único sí, eso sí, ya no le debía dinero a nadie, pero oro no encontró, ni plata. El misterio del oro y la plata de los templarios sigue todavía latente, porque incluso se piensa que los templarios, a donde iban a por la plata, no era precisamente al laboratorio del alquimista, sino que se iban a las costas de Brasil en barcos que salían desde La Rochelle. Y seguramente que algo hay de eso, porque cuando Colón fue a América, lo que puso en las velas de las naves, de las 3 carabelas, fue una cruz del Temple, seguramente para ser reconocido por los indígenas. Efectivamente, vamos, el descubrimiento... Los cascos y las barbas, sí. Y sobre todo la cruz del Temple, que ya te digo que figuraba en el velamen de las 3 carabelas. ¿Qué hay de cierto en ello que no hay de cierto? Bueno, lo que sé es que Colón cuando fue a América sabía muy bien dónde iba porque tenía acceso a algún tipo de plano que había sido realizado con toda seguridad por gente del Temple. No, porque los vikingos no levantaron mapas. Que los vikingos estuvieron en América está plenamente demostrado. Llegó Eric el Rojo hace muchísimos años. No llegó a ser, bueno, llegó a América, llegó a Terranova. Es América, pero bueno, es una América muy septentrional. Pero efectivamente el flujo de gente hacia América, más o menos secreto, se fue produciendo durante todo el tiempo porque incluso se han encontrado algunas pruebas en el mar de los Sargazos de viejas naves que han quedado allí varadas de distintas épocas. No tenemos crónicas. Hay un hombre, José Antonio Hurtado, compañero nuestro, que me va a ayudar en las tareas de presentar el Codex Templi dentro de unos días, que mantiene la teoría, él ha investigado, que los cartulanos de los hermanos Abraham y Yafuda Cresques, unos cartulanos mallorquines del siglo XV, aparecen unos símbolos T y D que indican más o menos la ruta que utilizaba el Temple para ir a América a por plata. Bueno, los peregrinos, el movimiento peregrinal era de todo tipo, tanto los reyes como los condes, como los caballeros. De hecho, las peregrinaciones se iniciaron prácticamente después de la caída del Imperio Romano. Siempre hubo peregrinos, lo que pasa es que cuando los turcos toman aquella tierra y desplazan los árabes habían sido tolerantes, pero los turcos, que también eran musulmanes, no fueron tan tolerantes, entonces empezaron a azuzar a los peregrinos y por eso las noticias que llegaban de Tierra Santa eran alarmantes y bueno, los caballeros fueron allí a poner orden. Pero claro, el principal objetivo de los caballeros no era tanto el de poner orden como el de conquistar tierras y apoderarse de ellas y de riquezas. De hecho, los condados cristianos de Extremo Oriente, el condado de Trípoli, el condado de Antioquía, son tomados previos a las cruzadas. No, vamos a ver, en nombre de Dios sí. O sea, en nombre de Dios, por supuesto, que mataron muchísima gente y fueron muertos ellos muchísimos. Ese mandato del no matar, la Iglesia no lo ha cumplido con especial ahínco, vamos. O sea, la verdad es que no se caracteriza precisamente la Iglesia por haber sido muy cumplidora del quinto mandamiento.
De hecho, una de las cruzadas, una cruzada que se dio en Europa, la cruzada de los cátaros, terminó con todos ellos, o sea, no quedó ni uno. Quedaría alguno despistado por ahí, pero la verdad es que la herejía albigense, la herejía de los cátaros, terminó con todos ellos. Terminaron los últimos 230, murieron quemados en el campo del Camps del Cremat de la fortaleza de Montsegur, que fue el último bastión cátaro en el Languedoc francés. Esa también se considera cruzada, aunque no fuera Palestina, porque realmente Simón de Montfort, así se llamaba, así mismo se llamaba cruzado. También tener en cuenta que la Reconquista española fue una cruzada que duró 8 siglos, no deja de ser otra cosa igual, y que se sirvió de todo tipo de subterfugios y de todo tipo de añagazas. Por ejemplo, la aparición repentina, oh Dios mío, del apóstol Santiago y de su tumba, que el que está enterrado allí seguramente que no es ni Santiago ni nada parecido, vamos. Dice algún tratadista que se trata de un hereje romano, prisciliano, no lo sabemos, pero desde luego Santiago no es el que está allí. Eso... para fomentar la fe... No, pues Alfonso II el Casto se inventó todo aquello para repoblar toda la zona del Camino de Santiago y poner un frente en contra de los musulmanes, o sea, es absolutamente evidente. Ningún templario español fue a Tierra Santa. El temple en España fue muy importante, ahí tenemos todos los edificios templarios españoles, Ponferrada, la Veracruz segoviana, Jerez de los Caballeros, San Bartolomé de Riólogos. Bueno, en España hay muchísimos edificios del temple y muy importantes,